¿Qué pasa cuando el ansia de un hombre por una pequeña porción de poder lo lleva a hacerse pasar por policía? ¿Qué pasa cuando elige la casa equivocada en el día equivocado? Tocando la puerta de una mujer tranquila y modesta. Creyó que estaba imponiendo una regla insignificante. Creyó que estaba poniendo a otra residente en su lugar. Estaba a punto de descubrir que su objetivo no era cualquier residente. Acababa de intentar intimidar a la única mujer a la que todo el sistema judicial federal temía cruzar. Esta no es solo la historia de una disputa en la asociación de propietarios. Se trata de un tirano de poca monta que se atrajo una tormenta federal sobre sí mismo y el devastador karma que le siguió. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más gente. Comencemos. La agente especial Amani Wayase había elegido el cuidado suburbio de Oak Haven Estates por una razón: su profunda y deliberada quietud. Tras desmantelar la red de tráfico de personas de Nicoleescu en una brutal operación de 19 meses que abarcó 7 países y terminó con una lluvia de disparos en un astillero de Marsella, la quietud no era un lujo. Era una receta. La agencia exigía 6 meses de baja, una formalidad. Sus superiores lo llamaban un periodo de descompresión. Y Manny lo llamaba una jaula, aunque cómoda y con un excelente paisajismo. Oak Haven era una sinfonía de casas beige, céspedes meticulosamente recortados y el susurro de los sistemas de riego automático. El suceso más dramático de un día cualquiera era una ráfaga de viento que dispersaba los contenedores de reciclaje. Para una mujer con sentidos agudizados para detectar las sutiles señales de un mentiroso, el cambio en la mirada de un asesino o el tenue aroma a C4, el silencio suburbano era a la vez ensordecedor y profundamente inquietante. Su mente, un instrumento afinado para evaluar amenazas, no dejaba de catalogar detalles inocuos. El cartero Mark, siempre con 3 minutos de retraso los martes. La minivan blanca de la familia de la 112, con la rueda delantera izquierda ligeramente desgastada. El horario preciso del servicio de recogida de basura. Era agotador. Su nuevo hogar era una modesta pero elegante casa colonial de 2 plantas, indistinguible de sus vecinos, que era precisamente el objetivo. Se pasaba los días leyendo densos textos históricos, intentando aprender francés con una aplicación y desmontando y limpiando metódicamente su arma de servicio, una Sig Sauer P226 personalizada, más por costumbre que por necesidad. Era un fantasma, un espectro de letal competencia que rondaba un mundo de gnomos de jardín y boletines de vigilancia vecinal. Y luego estaba la Asociación de Propietarios de Oak Haven. El paquete de bienvenida había sido más grueso que algunos de sus expedientes. Era una obra maestra de regulación pasivo-agresiva, que lo detallaba todo, desde el tono de blanco aceptable para las molduras de las ventanas, el café suizo, pero no la versión de Benjamin Moore, solo Sherwin-Williams, hasta la obligatoria separación de 7,5 centímetros entre los adoquines de la entrada. Al mando de este pequeño ladrón estaba un hombre llamado David Miller. Y Manny solo lo había visto una vez. Era un hombre de unos 50 años, con un físico blando y regordete que parecía estar perpetuamente envuelto en ropa de una talla demasiado pequeña. Tenía esos ojos azules llorosos que nunca parecían parpadear y una sonrisa que no los alcanzaba. Conducía un Ford Explorer blanco impecable con una serie de antenas innecesarias que sobresalían del techo, dándole la ridícula apariencia de un vehículo oficial. Era el presidente de la Asociación de Propietarios, un título que claramente creía equivalente a un nombramiento federal. El boletín semanal de la asociación, el oráculo de Oak Haven, un nombre que hacía que los labios de Amani se afilaran en una línea pálida cada vez que lo veía, era el púlpito personal de Miller. Estaba lleno de advertencias apenas veladas y humillaciones públicas. Un recordatorio para el residente de 124 Primrose Lane. Los contenedores de basura no deben ser visibles desde la calle antes de las 6 de la mañana del día de recolección.
Observamos que las decoraciones navideñas en 98 Willow Creek siguen exhibidas 48 horas después de la fecha límite del 15 de enero. Se impondrá una multa. Imani, conocida en los círculos internos de la agencia como el oráculo por su asombrosa capacidad para predecir los movimientos de complejas organizaciones criminales, encontró el paralelismo a la vez insultante y morbosamente fascinante. Este hombre, David Miller, era un caso de estudio de tiranía mezquina. Poseía todos los impulsos autoritarios de un dictador, pero con una jurisdicción que se extendía solo al mantenimiento del césped y las muestras de pintura. Durante semanas, Imani permaneció invisible, siguiendo todas las reglas al pie de la letra. Su césped era una alfombra verde perfecta. Sus botes de basura eran fantasmas, que aparecían y desaparecían con precisión militar. Era la residente modelo, una mujer gris en una casa gris. No quería problemas. Solo quería la tranquilidad por la que había pagado. Pero la tranquilidad, lo sabía, era un estado frágil. La piedra más pequeña podía provocar ondas en el estanque más tranquilo. La piedra en este caso era un pequeño artefacto tecnológico negro con forma de cúpula. Preocupada por la paranoia residual del caso Nicolescu. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar, y los enemigos aún más, Imani decidió mejorar la seguridad de su hogar. Contrató a una empresa profesional, una empresa discreta contratada por funcionarios del gobierno para instalar un sistema de vanguardia. Incluía alarmas silenciosas, placas de presión y 4 pequeñas cámaras de alta definición, una de las cuales estaba colocada sobre su puerta principal, proporcionando una vista clara de su porche y la calle. Era discreto, profesional y esencial para su tranquilidad. No le dio importancia. Era su propiedad. Tenía derecho a sentirse segura. No había tenido en cuenta la mirada siempre atenta de David Miller, un hombre que veía una cámara de seguridad no como una herramienta de seguridad, sino como un desafío no autorizado a su autoridad absoluta. La reacción se había extendido. 3 días después de la instalación, llegó el correo electrónico. El asunto era claro y oficial. Notificación oficial de infracción, Ordenanza 7.14 de la Asociación de Propietarios de Oak Haven. El remitente era, por supuesto, David Miller, presidente del Comité de Seguridad y Estética de la Asociación de Propietarios de Oak Haven. Imani lo abrió, mientras su café se enfriaba a su lado. El correo electrónico era una obra maestra de intimidación burocrática para el residente de 136 Maplewood Drive. La Junta ha tenido conocimiento de que se ha realizado una modificación externa no autorizada en su propiedad. Concretamente la instalación de una cámara de vigilancia sobre la entrada principal. Según el Estatuto 7.14, subsección B de la Asociación de Propietarios de Oak Haven, todas las modificaciones externas, incluyendo, entre otras, pintura, adiciones estructurales y herrajes fijos, deben presentarse para revisión y recibir la aprobación por escrito del Comité de Estética antes de su instalación. Además, según el Estatuto 9.02, 02, no se instalará ningún dispositivo que registre o vigile la vía pública o propiedades adyacentes. Su dispositivo, por su misma ubicación, parece estar en violación directa de este convenio. Tiene 72 horas a partir de la recepción de este aviso para retirar el hardware infractor. El incumplimiento resultará en una multa inicial de $200, seguida de multas posteriores de $50 por día hasta que la propiedad vuelva a cumplir con los requisitos. El incumplimiento continuo puede resultar en acciones legales adicionales. Atentamente, David Miller, presidente Asociación de Propietarios de Oak Haven, leyó el correo electrónico 2 veces. Su expresión permaneció neutral, pero una lenta y fría quemazón comenzó en sus entrañas. Esto no se trataba de estética. Se trataba de control. Por ley 9.02 era la clave. No quería que los residentes tuvieran su propia vigilancia. ¿Por qué? Un presidente de una asociación de propietarios preocupado por la seguridad debería fomentarla, a menos que no quisiera que se registraran sus propios movimientos, sus propios métodos de control.
Su entrenamiento entró en acción, anulando su deseo de simplemente borrar el correo electrónico e ignorar al dictador de pacotilla. Metódicamente, revisó el documento completo del convenio de la Asociación de Propietarios de Ohaven, sus 212 páginas. Encontró la ordenanza 7.14. Estaba allí, tal como él la había escrito. Luego se desplazó hasta la 9.2. El texto sí estaba presente, pero estaba redactado de forma vaga, probablemente con la intención de evitar que los vecinos espiaran los patios traseros de los demás, no de prohibir una cámara de seguridad estándar. Fundamentalmente, no definía la vigilancia de la vía pública de ninguna manera significativa. Su cámara apuntaba a su propiedad. La calle era incidental, una parte inevitable del fondo. Era un caso clásico de sobreinterpretación de una norma vaga para ejercer poder. En lugar de ira, sintió una familiar sensación de concentración clínica que la invadía. Esto era un rompecabezas, una negociación con una entidad hostil. Ella había tratado con hombres mucho más peligrosos que David Miller. Ella manejaría esto de la misma manera, con precisión, lógica y una abrumadora superioridad de información. Pasó la siguiente hora redactando su respuesta. Fue cortés, profesional y completamente desprovista de emoción. Estimado señor Miller, gracias por su correo electrónico sobre la propiedad en 136 Maplewood Drive. He recibido y revisado su notificación sobre mi sistema de seguridad. También he revisado los estatutos pertinentes de la Asociación de Propietarios. Si bien reconozco el artículo 7.14 del estatuto, tenga en cuenta que los dispositivos de seguridad estándar a menudo se clasifican como hardware de seguridad esencial en lugar de modificaciones estéticas. Le agradecería que me indicara la sección del convenio que especifica que las cámaras de seguridad requieren aprobación previa, ya que no pude localizarla. En cuanto al artículo 9.02 del estatuto, la cámara en cuestión está orientada a la entrada principal y al porche de mi casa. Su campo de visión está diseñado para proteger los puntos de acceso inmediatos a mi propiedad. Cualquier grabación incidental de la vía pública se produce en función de los ángulos estándar de la lente de una cámara y no es su propósito principal. Esto es conforme con las leyes estatales y locales relativas a la seguridad de la propiedad privada. En aras de la armonía comunitaria y para resolver este asunto amistosamente, estoy dispuesto a discutirlo más a fondo. Sin embargo, el sistema de seguridad es un componente innegociable de mi seguridad personal y no será retirado. Confío en que podamos encontrar una solución razonable que respete tanto los convenios de la Asociación de Propietarios como mis derechos como propietario. Atentamente, Imani Wayase, 136 Maplewood Drive. Pulsó el botón de enviar y dio un sorbo a su café, ahora helado. Había expuesto su postura con claridad. Había ofrecido una vía para desescalar la situación, manteniéndose firme en su postura. Había utilizado su propio lenguaje, burocrático y formal, para reunirse con él en el campo de batalla que había elegido. Una persona razonable vería esto como una oportunidad para el diálogo. Pero Amani tenía la firme sospecha de que David Miller no era una persona razonable. Era un abusador. Y los abusadores no responden a la razón. Responden a los desafíos intensificando la situación. Convencida de que más presión, más agresión, haría que la otra persona se doblegara. Se levantó y caminó hacia la ventana delantera, mirando a través de las persianas la serena calle bañada por el sol. El Ford Explorer blanco estaba estacionado en la entrada de Miller, 2 casas más allá. Estaba inmaculado, pulido a un brillo intenso. Por primera vez, notó una pequeña calcomanía de escudo de aspecto oficial, pero genérica, en la luneta trasera. Algo que cualquiera podría comprar en una página web de novedades. Un escalofrío, ajeno a su café frío, le recorrió la espalda. Este era un hombre que disfrutaba del disfraz de autoridad. Y un hombre que disfruta del disfraz, ella sabía, a menudo se engaña creyendo que posee el poder que conlleva. El plazo de 72 horas se acercaba.
Y Manny no dudaba de que David Miller lo dejaría pasar y luego vendría en persona. El plazo venció un jueves por la tarde. Las 72 horas expiraron a las 3:15 de la tarde. A las 4:30 de la tarde, justo cuando Manny terminaba una agotadora rutina de ejercicios para el torso en su sala, escuchó un golpe firme y autoritario en la puerta. No era el toque amable de un vecino ni el golpe seco de un repartidor. Era un golpe que exigía respuesta. Hizo una pausa, respirando con regularidad, con el corazón acelerado por el ejercicio. Se secó una fina capa de sudor de la frente con el dorso de la mano, se dirigió a la puerta y miró por la mirilla. David Miller estaba en su porche. No estaba solo. Un poco detrás de él había una mujer delgada y nerviosa con un portapapeles apretado contra el pecho como escudo. Y Manny la reconoció por las fotos del boletín de la Asociación de Propietarios. Cynthia Vance, la secretaria de la Junta. Pero fue Miller quien llamó la atención. Llevaba un atuendo más sofisticado. Llevaba un polo azul oscuro con un parche de seguridad de la Asociación de Propietarios de Oak Haven bordado toscamente en la manga. Llevaba una gran linterna negra majita en el cinturón, colocada donde un policía llevaría una porra. Llevaba un auricular enrollado, de esos que se compran en cualquier tienda de electrónica, colgando de una oreja, sin conexión a nada. Todo el conjunto era una patética parodia de la ley. Y Manny respiró hondo para calmarse y abrió la puerta. No la abrió del todo, solo lo suficiente para bloquear la entrada con su cuerpo. Vestía unos sencillos pantalones de chándal grises y una camiseta negra sin mangas, con el pelo recogido en una coleta apretada. Parecía discreta, como cualquier otro residente interrumpido a media tarde. «Buenas tardes», dijo con voz serena y tranquila. Miller hinchó el pecho, en un claro intento de parecer más corpulento e intimidante. «Señora, soy David Miller, presidente de la Asociación de Propietarios. Le enviamos un aviso hace 3 días sobre una instalación no autorizada». «Sí», y respondí. Y Manny respondió con la mirada firme. «Sigo esperando su aclaración sobre los puntos que planteé». Los ojos llorosos de Miller se entrecerraron. Era evidente que no estaba acostumbrado a que lo desafiaran con una lógica serena. «Los estatutos son perfectamente claros». Su respuesta fue insuficiente. «El plazo para la remoción ha vencido. Estamos aquí para asegurar que se rectifique la infracción». La mujer detrás de él, Cynthia, cambió de postura nerviosamente, evitando la mirada de Manny. Era una seguidora, la clásica cómplice que obtenía un poco de poder al aliarse con un abusador. «No hay nada que rectificar, señor Miller», dijo Manny, con un tono casi imperceptiblemente endurecido. «Como dije en mi correo electrónico, la cámara es un dispositivo de seguridad. No es una modificación estética y no se va a retirar». Miller dio medio paso al frente, invadiendo su espacio personal. Era una táctica clásica de intimidación. Y Manny ni se inmutó, ni se movió un centímetro. Ella era una roca y él acababa de golpearse el dedo del pie con ella. «Creo que no entiendes la situación», dijo, bajando la voz hasta lo que probablemente pensó que era un barítono amenazante. «Los convenios de la Asociación de Propietarios no son sugerencias. Son reglas legalmente vinculantes que usted aceptó al comprar su casa. Soy la autoridad debidamente designada para hacerlas cumplir. La autoridad para imponer multas y colocar multas, tal vez», lo corrigió Manny con frialdad. «No la autoridad para exigir acceso a mi propiedad ni para obligarme a modificarla sin el debido proceso. Tiene un desacuerdo civil. Puede llevarlo a los tribunales. Hasta entonces, está en mi propiedad y le pido que se vaya». Un destello de algo. La sorpresa y luego la rabia cruzaron el rostro de Miller. Estaba nervioso. Había esperado una confrontación, pero esperaba lágrimas o gritos, una respuesta emocional que podía dominar fácilmente. No estaba preparado para esta compostura gélida e inquebrantable. Echó mano de la única herramienta que le quedaba, una demostración de poder mayor y más teatral. «Esto ya no es un desacuerdo civil»,
anunció, alzando la voz. Es un asunto de seguridad comunitaria. Esa cámara es un dispositivo de vigilancia ilegal. Como jefe del Comité de Seguridad, le ordeno oficialmente que la desactive y quíteselo ahora mismo. Cynthia Vance, la secretaria, habló por fin. Su voz era un eco fiel de la bravuconería de Miller. Tiene razón. Tiene que quitarlo. Es por el bien de la comunidad. La mirada de Amani se posó en Cynthia por una fracción de segundo. Una mirada de tan profundo desdén que la mujer retrocedió. Luego volvió su atención a Miller. Por última vez, señor Miller, está invadiendo mi propiedad. Salga de mi porche. Era el fin. La última línea en la arena. Para Miller, ceder ahora ante su subordinado sería una pérdida de prestigio impensable. Toda su autoestima estaba atada a esta autoridad fabricada. Cruzó la línea de tirano mezquino a algo mucho más peligroso. Se desabrochó la majita del cinturón, sosteniéndola en la mano como un garrote. No me voy, declaró, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y adrenalina. Está cometiendo una violación. Si continúa desobedeciendo y mostrándose hostil, me veré obligado a tomar medidas adicionales. ¿Qué medidas adicionales?, preguntó Imani, con una voz peligrosamente baja. Ya no se limitaba a observar. Estaba analizando, categorizando. El sujeto es un hombre, de unos 50 años, con sobrepeso, en mal estado físico, con fantasías delirantes de autoridad, armado con una linterna pesada, probablemente utilizada como arma de impacto, acompañado por un cómplice pasivo. El sujeto es emocionalmente volátil y está a punto de una confrontación física. Miller sonrió con sorna, una imagen realmente desagradable. Creía que su silencio era miedo. Creía que por fin había roto su compostura. Ya verás, dijo, señalando vagamente su ridículo explorador cubierto de antenas. Tengo medios de coacción que no has considerado. Esta es tu última advertencia. Retira la cámara o vuelvo. Y cuando vuelva, no será para conversar. Se giró, indicándole a Cynthia que lo siguiera. Se alejó con aire arrogante, como un hombre que se había convencido de haber conseguido una gran victoria. No había visto la mirada en los ojos de Emani Wayase. No había reconocido la profunda quietud que precede a un huracán. Había confundido la paciencia de un depredador con el miedo de una víctima. Imani los vio marcharse. Volvió a entrar y cerró la puerta con llave. Se dirigió a la encimera de la cocina, con movimientos fluidos y precisos. Cogió el teléfono. No llamó a la policía. Aún no era el momento. En cambio, activó el archivo en la nube de su sistema de seguridad. Aisló la grabación de los 10 minutos de interacción en su porche. La guardó en un servidor seguro, marcándola como Miller-David-01. Luego, abrió un portal de acceso restringido en su portátil. Escribió el nombre de Miller en una barra de búsqueda conectada a todas las bases de datos del gobierno estadounidense. Era hora de dejar de reaccionar. Era hora de que el oráculo hiciera lo que mejor sabía hacer: verlo todo. La información sobre David Miller pintaba un panorama vívido y patético. Nacido en Des Moines, Iowa, con una serie de trabajos mediocres en ventas, 2 matrimonios fallidos, se mudó a Oak Haven hace 3 años tras una jubilación anticipada financiada con una modesta herencia. Su vida era un monumento a la mediocridad, con una nota al pie de página evidente que le heló la sangre a Emani. En 1988, David Miller solicitó ingreso a la Academia de Policía del Condado de Fairfax y fue rechazado. El motivo se citó en una evaluación psicológica sellada: tendencias narcisistas y un temperamento inadecuado para la autoridad policial. No era solo un tirano insignificante. Era un aspirante, un rechazado que albergaba 40 años de rencor. Eso lo explicaba todo. El coche, el parche de seguridad falso, el majite, la obsesión por la aplicación de la ley. Oak Haven no era una comunidad para él. Era su propia comisaría privada donde finalmente podría ser el policía que nunca fue.
Emani pasó los siguientes. Preparándose para el día. Hizo 2 llamadas. La primera fue a su excompañero, el agente especial con Kincaid, de la oficina local del FBI en Washington. Solo para avisar, Ben, dijo, podría tener un problema en desarrollo. Es un asunto local. No hay nada de qué preocuparse, pero estoy creando un archivo personal. La segunda llamada fue a un contacto en el departamento del sheriff del condado, una detective llamada María Flores, con quien había trabajado en un grupo de trabajo conjunto años atrás. María, soy Guayase. Vivo un tiempo cerca de ti. Tengo una pregunta sobre el presidente de una asociación de propietarios local llamado David Miller. ¿Te suena ese nombre? Flores se rió. Ah, sí. Miller. Recibimos llamadas sobre él una vez al mes. Intenta detener a la gente en su estúpida camioneta. Le advertimos sobre la suplantación de identidad, pero siempre está del lado correcto. No ha hecho nada que podamos justificar. ¿Por qué? Te está molestando. Algo así, había dicho Emani, simplemente manteniendo un archivo. El día siguiente, viernes, fue tranquilo. Demasiado silencio. Emani sabía que Miller estaba furioso, su humillación latía con fuerza. Tendría que actuar, y su siguiente movimiento sería el más drástico. Ella estaba lista. A las 6:15 de la tarde, mientras el anochecer comenzaba a asentarse sobre los perfectos jardines de Oak Haven, sucedió. El Explorer blanco de Miller se detuvo junto a su acera. Pero esta vez, no se detuvo. Una barra de luces intermitentes magnéticas azules y rojas, baratas, de las que se compran en línea, se colocó repentinamente en el techo y se encendió, proyectando luces estroboscópicas patéticas e impotentes por toda la casa. Emani estaba en su cocina y observó toda la escena en la transmisión en vivo de la cámara de la puerta principal, que había mostrado en su tableta. La puerta del conductor se abrió y David Miller salió. Su transformación era completa. Llevaba un chaleco táctico negro, completo, aunque mal ajustado, sobre su polo. En el chaleco, en letras blancas y llamativas, decía, seguridad. De su cinturón colgaban unas esposas plateadas brillantes. Había aceptado plenamente su delirio. No estaba solo. Un segundo hombre, a quien Emani no reconoció, salió del asiento del copiloto. Era más joven, con complexión de portero y parecía profundamente incómodo. El matón a sueldo de Miller, un compinche que le servía de refuerzo. Emani pulsó el botón de grabar en su teléfono, colocándolo sobre la encimera para captar el audio de la entrada. Luego se dirigió a la puerta, con el corazón latiendo lenta y firmemente. Era el momento de la verdad. Abrió la puerta justo cuando Miller alzaba el puño para golpearla. Se sobresaltó un instante, luego su rostro se endureció en una máscara de autoridad severa. Emani Guayase, bramó, con una voz artificialmente grave. Está violando continuamente las ordenanzas comunitarias. Le di una orden legal para que retirara un dispositivo de vigilancia ilegal y se ha negado a cumplirla. Emani se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Mi postura no ha cambiado, señor Miller, y creo que la policía le advirtió sobre esas luces. El rostro de Miller se sonrojó. Soy la autoridad de seguridad en esta comunidad. La policía lo entiende. Esto ahora es una medida coercitiva. Señaló al matón que estaba a su lado. Este es el oficial Richards. Estamos aquí para resolver esto. El hombre, Richards, asintió débilmente, con la mirada nerviosa. Estaba claramente fuera de lugar. Oficial Richards, dijo Emani, con la voz cargada de cinismo divertido. ¿De qué departamento? Miller dio un paso al frente, con la mano sobre las esposas de su cinturón. Basta. Está obstruyendo deliberadamente a un oficial comunitario en el desempeño de sus funciones. Lo pongo bajo arresto ciudadano por sus continuas violaciones e incumplimiento hostil. De hecho, lo hizo. Él sacó las esposas de su cinturón. Eran baratas,
probablemente de una tienda de segunda mano, pero eran de metal. Imani no se movió. No rió. Una calma profunda y peligrosa la invadió. Miró más allá de Miller, hacia la calle, y luego de nuevo hacia él. Su voz, al hablar, era suave y cortante como el hielo. Señor Miller, le voy a dar una oportunidad para guardar esos juguetes. Suba a su ridículo vehículo y váyase. Le sugiero que la aproveche. Se acabó el tiempo de hablar. Miller gruñó, presa de su propia fantasía. Dio el último paso fatídico hacia la puerta de su casa y la agarró del brazo. Está arrestada. Ponga las manos a la espalda. En el momento en que sus dedos tocaron su brazo, fue como si un interruptor se hubiera accionado con una rapidez tan rápida que fue borrosa. La mano derecha de Imani salió disparada, sin golpearlo, sino agarrándole la muñeca. Su agarre era de acero. Miller jadeó, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa ante la repentina e inmensa fuerza. Levantó la otra mano, arrebatándole las esposas baratas de las manos. Aclaremos algunas cosas, David, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, más aterrador que cualquier grito. Primero, lo que estás haciendo se llama hacerse pasar por un agente del orden público. En este estado, eso es un delito grave. Segundo, intentar sujetarme físicamente contra mi voluntad es restricción ilegal. Otro delito grave. Tocarme como acabas de hacer es agresión. Le torció la muñeca ligeramente, no lo suficiente como para romperla, pero sí para provocarle una punzada de pura agonía en el brazo. Gritó, un grito patético y ahogado. Retroceso. Richards dio un paso atrás, con las manos alzadas en señal de rendición. Imani continuó, con la mirada fija en Miller, que ahora estaba desorbitada por el pánico y el dolor. Tercero, el arresto ciudadano solo se aplica cuando se presencia un delito grave o una alteración del orden público. Una ordenanza de la Asociación de Propietarios en disputa no es ninguna de las dos cosas. En los últimos 5 minutos has cometido al menos 3 delitos graves en mi puerta. Le soltó la muñeca y él se tambaleó hacia atrás, sujetándola. Le dejó colgando las esposas baratas. Delante de él. Y finalmente, dijo, su voz resonando con una autoridad que él solo había fingido tener. Cometiste el catastrófico error de intentar arrestar a un agente federal. Metió la mano en la parte trasera de sus pantalones de chándal. Por un segundo aterrador, Miller creyó que estaba sacando una pistola. En cambio, sacó una delgada cartera de cuero. La abrió. Dentro, guardadas en el cuero, había una placa dorada y una tarjeta de identificación. Agente especial Amani Wayase, anunció, con la voz cargada del gobierno de Estados Unidos. Oficina Federal de Investigaciones. Mis colegas, me llaman el oráculo. La palidez desapareció del rostro de David Miller. La falsa imagen de tipo duro se evaporó, reemplazada por el terror primario y boquiabierto de un hombre que acaba de darse cuenta de que se peleó con un dios. Su refuerzo parecía estar a punto de vomitar. Imani se llevó el teléfono a la oreja. No estaba fingiendo. Ocultó un solo número en su marcación rápida. Con Kincaid, dijo al teléfono, sin apartar la mirada de Miller. Soy Wayase. La situación aquí se ha agravado. Tengo a 2 individuos. Un tal David Miller cometiendo múltiples delitos graves, incluyendo suplantación de identidad y agresión a un agente federal. Necesito que te comuniques con el sheriff del condado. Dile al detective Flores que está listo y notifica a la Fiscalía Federal. Vamos a tener una violación del título 18, sección 912. Sí, en mi puerta. Lo tengo todo grabado. Colgó. El lejano murmullo de sirenas comenzó a cortar el aire de la tarde. Estaban cerca. Muy cerca. David, dijo, con la voz llena de una lástima escalofriante. Querías jugar a ser policías. Estás a punto de conocer a unos de verdad. La llegada de la policía de verdad no fue un caos de luces y sirenas. Fue rápida, profesional y totalmente condenatoria para David Miller.
Dos patrullas del sheriff del condado se detuvieron detrás de su Explorer, sus luces azules y rojas bañando el césped bien cuidado con un brillo repugnante y pulsante. Pero era el tercero. Un vehículo, un sedán negro sin distintivos, se detuvo momentos después, lo que indicaba que no se trataba de una llamada por disturbios comunes. La detective María Flores salió del sedán, con el rostro sombrío. Vio a Imani de pie tranquilamente en su porche, con las esposas baratas colgando aún en la mano. Vio a David Miller, blanco como un papel, y a su cómplice aterrorizado, que ahora parecía intentar desaparecer entre los setos perfectamente podados. Guayase, dijo Flores asintiendo, mientras sus ojos observaban la escena. Dijiste que era un tipo. Parece que no bromeabas. Decidió intensificar la situación, dijo Imani simplemente, arrojando las esposas a la barandilla del porche con un ruido metálico. Los agentes uniformados ya se acercaban a Miller y al agente Richards. La autoridad que proyectaban era real, arraigada en su postura, sus voces, sus movimientos. Hacía que la actuación anterior de Miller pareciera la de un niño disfrazado. Señor, voy a necesitar que se ponga las manos en la cabeza, le dijo un agente a Miller con voz tranquila pero firme. Miller, todavía en shock, tartamudeó. Soy la jefa de seguridad de la Asociación de Propietarios. Es ella a quien la detective Flores lo interrumpió con voz cortante. Señor Miller, se acabó el tiempo de hablar. Ha comenzado el tiempo de escuchar. Haga lo que dice el agente. El mundo de Miller se había invertido por completo. El poder con el que había fantaseado ahora se usaba en su contra, y era terriblemente real. Se puso las manos en la cabeza con humildad. Los agentes lo cachearon profesionalmente, extrayendo la linterna y un cuchillo. Hicieron lo mismo con el cómplice, cuyo nombre descubrieron que era Berry Nolan, un manitas local al que Miller le pagó $50 para que se hiciera el duro. Detective, dijo Imani, bajando las escaleras de su porche para encontrarse con Flores. Es todo tuyo. Todo el incidente está grabado por la cámara de mi timbre y tengo audio de mi teléfono. El encuentro anterior, hace 2 días, también está grabado. Agresión a un agente federal, Imani. ¿Presentarás esos cargos?, preguntó Flores en voz baja, consciente de la gravedad de la acusación. Imani miró la patética y temblorosa figura de David Miller mientras lo esposaban. Eso depende de que más encontremos, dijo en voz baja. Hombres como este con esta obsesión por el control. Nunca se trata solo de las reglas. Es una tapadera para algo más. Fue muy específico al decir que no quería cámaras en este vecindario. Averigüemos por qué. Este fue el momento en que el oráculo realmente surgió. El cambio de víctima de un delito menor a investigadora principal fue perfecto. Ya no era una residente con permiso. Era una agente federal. Un agente está en un caso. Se ha notificado a la Fiscalía Federal. Imani le dijo a Flores, mi supervisor está investigando. El cargo de suplantación de identidad es sólido. También lo es la agresión, pero veamos la asociación de propietarios. Quiero ver los libros. Quiero ver sus contratos, sus gastos, todo. Flores arqueó una ceja. ¿Crees que esto es más grave que un tipo que se hace pasar por alguien? Los actos de poder cuestan dinero, María. Imani respondió, su pequeño equipo de seguridad, las modificaciones del coche, pagar a tipos como Berry para que se hagan el policía con él. Está financiando esto de alguna manera, y dudo que sea de su pensión. Consigamos una orden judicial para los registros financieros de la Asociación de Propietarios de Oak Haven y para las cuentas personales de Miller. Veamos qué tan profundo es este agujero negro. El nombre de la agente especial Imani Guayase tenía un peso inmenso. Cuando solicitó una orden judicial, los jueces la escucharon. Cuando sugirió una línea de investigación, otras agencias cooperaron. Todo el poder del sistema judicial, que Miller había intentado imitar con tanta desesperación, ahora se volvía contra él como una manguera contra incendios.
Y todo fue porque no podía soportar ver una sola cámara pequeña. Cuando los agentes colocaron a Miller en la parte trasera de una patrulla, finalmente pareció encontrar su voz, un gemido patético y suplicante. Esto es un malentendido. Es un asunto de la asociación de propietarios. No puedes hacer esto. Uno de los agentes se volvió hacia él con expresión de pura incredulidad. Señor, acaba de intentar arrestar ilegalmente a una mujer que resultó ser una de los principales agentes del FBI. La agrediste en su propia propiedad. Créame, esto dejó de ser un asunto de Joa hace mucho tiempo. Las puertas de la patrulla se cerraron de golpe y el sonido resonó en la calle anormalmente silenciosa. Los vecinos miraban por las ventanas, con la cara pegada al cristal, atraídos por las luces intermitentes. Estaban presenciando la espectacular y repentina caída del tirano de su barrio. Y Manny estuvo junto al detective Flores mientras los autos se alejaban, llevándose consigo a David Miller y su fantasía destrozada. La quietud de Oak Haven estaba regresando, pero ahora era un tipo diferente de quietud. Era la calma después de una tormenta, la tranquilidad que sigue cuando una enfermedad finalmente ha sido purgada. Pero Imani sabía que la purga apenas comenzaba. El arresto fue el síntoma. Ahora iba a encontrar la enfermedad. El karma que cayó sobre David Miller no fue un solo rayo. Fue una inundación lenta, devastadora e inexorable que arrasó con todos los rincones de su reino fabricado. Comenzó en el momento en que Emani Wayase pronunció las palabras registros financieros. Trabajando con el detective Flores y un contador forense de la oficina local del FBI, Imani encabezó una investigación que reveló las capas de la Asociación de Propietarios de Oakhaven. Lo que encontraron fue un pozo negro de fraude y corrupción, todo orquestado por Miller. Su obsesión por el control no se trataba solo de ego. Se trataba de cubrir sus huellas. Las reglas draconianas, las multas constantes, la vergüenza pública, todo era una cortina de humo. Al mantener a los residentes intimidados y concentrados en trivialidades como el color de sus buzones, se aseguró de que nadie pensara en hacer preguntas más importantes, como por qué el contrato de jardinería de la Asociación de Propietarios se había adjudicado a una empresa llamada Evergreen Solutions LLC, una empresa que, según la investigación, era una corporación fantasma con una dirección postal en un apartado postal registrado a nombre de David Miller. Durante 3 años, Miller se había estado adjudicando a sí mismo contratos inflados sin licitación. Los proyectos de mejora de la comunidad que defendió eran poco más que fondos para sobornos. Un proyecto de $50,000 para repavimentar el estacionamiento de la casa club de la comunidad había utilizado asfalto barato y de mala calidad que se desmoronaría en unos pocos años, mientras que casi $30,000 del presupuesto se canalizaron directamente a sus cuentas personales. Una mejora de seguridad de $20,000 para la piscina comunitaria implicó la compra de algunos letreros nuevos y un sistema de cámaras económico. Mientras el resto del dinero desaparecía, él estaba malversando a sus vecinos, robando a la misma comunidad que dominaba. Las tarifas de la Asociación de Propietarios que cobraba con tanto fervor religioso se utilizaban para financiar su estilo de vida, su explorador equipado, su colección de equipo táctico e incluso vacaciones en el Caribe que hacía pasar por asistir a conferencias de administración de propiedades. La norma contra las cámaras de vigilancia de repente cobró perfecto sentido penal. Lo último que quería un hombre que cometía un fraude de esta escala era un vecindario lleno de cámaras de alta definición que pudieran registrar que contratistas se presentaban realmente para hacer el trabajo por el que les estaba facturando. La cámara de Imani justo en su propia calle era una amenaza directa a toda su empresa criminal. Su respuesta cada vez más desquiciada no se trataba solo de un viaje de poder. Fue el acto desesperado de un hombre que intentaba proteger su fuente de ingresos ilícita. Los investigadores descubrieron un rastro de facturas falsas, firmas falsificadas y cuentas bancarias secretas. Cynthia Vance, la nerviosa secretaria de la Junta, cedió ante la primera señal de presión legal. Cuando tuvo que elegir entre ser acusada de cómplice de conspiración o convertirse en testigo de cargo,
cantó como un canario. Le entregó años de actas de reuniones e informes presupuestarios redactados por médicos que Miller la había obligado a firmar. Admitió que Miller tenía un segundo libro de contabilidad secreto donde se guardaban los números reales. Los cargos contra Miller se acumularon en una avalancha. Además de los delitos graves iniciales de hacerse pasar por un oficial y agresión, la oficina del fiscal federal junto con el Estado agregaron múltiples cargos de fraude electrónico, fraude postal, malversación de fondos y lavado de dinero. Los residentes de Oak Haven quedaron atónitos. El hombre que los multó por dejar las mangueras de su jardín desenrolladas era un delincuente común y corriente, un ladrón que había estado robando los fondos universitarios de sus hijos y sus ahorros para la jubilación con cada cheque mensual de la asociación de propietarios que emitían. Se convocó una reunión comunitaria especial, a la que asistieron el detective Flores y un agente de extensión comunitaria del FBI para explicar el alcance de la investigación. La habitación era una mezcla de furia y vergüenza. Se habían sentido tan intimidados por sus mezquinas reglas que nunca vieron el gran Lararceni sucediendo delante de sus narices. La historia se convirtió en una sensación en los medios locales. El reinado de terror del presidente del vecindario sicario de la Asociación de Propietarios termina en cargos por delitos graves. Las furgonetas de noticias, el tipo de perturbación que Miller habría aborrecido, estaban ahora estacionadas en las prístinas calles de Oak Haven. Y Manny, fiel a su naturaleza, siguió siendo un fantasma. Su nombre se mantuvo fuera de los comunicados de prensa oficiales y se mencionaba únicamente como una residente con experiencia en aplicación de la ley, pero dentro de la comunidad, la leyenda creció. Sabían quién los había salvado. La tranquila mujer del 136 de Maplewood Drive, la que se negó a dar marcha atrás ante una simple cámara, había desmantelado por sí sola un régimen corrupto. Para David Miller, el karma era absoluto. Lo perdió todo. Su casa fue confiscada para ayudar a devolver casi $250,000 que había robado. Su reputación fue destruida. Su patética fantasía de ser un hombre de ley y orden terminó con él siendo tildado de criminal federal. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar una sentencia más larga y finalmente fue sentenciado a 7 años en una prisión federal. Allí, despojado de sus polos y chalecos tácticos, sería un recluso más, un hombre sin poder, sin autoridad y sin nadie a quien intimidar. Ya no era el ejecutor. Era propiedad del Estado. El karma más apropiado, sin embargo, provino de la propia comunidad. Bajo un nuevo liderazgo, la Asociación de Propietarios de Oak Haven fue completamente reformada. Decenas de las normas más ridículas y opresivas de Miller fueron abolidas en una sola reunión. Y el primer nuevo estatuto que aprobaron por unanimidad fue uno que fomentaba activamente la instalación de sistemas de seguridad en el hogar, ofreciendo incluso un pequeño subsidio a los residentes que quisieran instalarlos. El vecindario ahora estaba cubierto por las mismas cámaras que David Miller había temido, un testimonio silencioso de su caída. Las luces intermitentes de las patrullas se desvanecieron en la noche suburbana, dejando atrás un silencio que se sentía más pesado y profundo que antes. David Miller ya no estaba, pero el fantasma de su reinado persistía. Inmediatamente después, Oak Haven Stats contuvo la respiración. Las cortinas se movieron. Se realizaron llamadas telefónicas en voz baja entre vecinos que durante años se habían comunicado principalmente mediante corteses gestos de cabeza y miradas cautelosas. El sistema nervioso central de la comunidad, durante mucho tiempo suprimido por la constante amenaza de multas y humillación pública, lentamente, tentativamente, comenzaba a dispararse de nuevo. La casa de Imani Wayase en 136 Maplewood Drive se convirtió en objeto de intensa curiosidad y silenciosa reverencia. Ya no era la nueva residente anónima. Ella era la cazadora de gigantes. La gente aminoraba la marcha al pasar, con una mezcla de asombro, gratitud y una saludable dosis de intimidación en sus rostros. Imani, por su parte, se retiró a la tranquilidad de su casa y observó la onda expansiva que había creado. Había decapitado a la bestia,
pero el cuerpo todavía se retorcía. El verdadero trabajo, la curación, aún estaba por llegar. Ese trabajo comenzó con una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios, celebrada una semana después en la Casa Club de la comunidad. El mismo edificio cuyos fondos para el estacionamiento Miller había malversado. La sala estaba abarrotada, en marcado contraste con las tensas reuniones del pasado, escasamente concurridas, donde Miller celebraba la corte y los residentes se sentaban en silencio sepulcral. Esta noche el aire vibraba con una energía caótica, ira, confusión y una creciente sensación de libertad. Imani asistió, sentándose en un rincón del fondo, observadora por naturaleza y por oficio. Observó cómo Cynthia Vance, secretaria de la Junta y ahora testigo estrella del Estado, se disculpaba públicamente entre lágrimas. Explicó con manos temblorosas cómo el carisma de Miller se había convertido en el control, cómo había aislado a los miembros de la Junta, manipulado los votos y tratado las finanzas de la Asociación de Propietarios como su alcancía personal. Nos dijo que era por el bien de la comunidad. Cynthia se atragantó y se secó los ojos con un pañuelo de papel. Dijo que se necesitaba un liderazgo fuerte para proteger el valor de nuestras propiedades. Yo fui un cobarde. Lo siento mucho. Del caos surgió una voz de razón tranquila. Pertenecía a Eleanor Vance, una bibliotecaria jubilada de unos 60 años que había formado parte de la Junta hace años antes de ser expulsada por Miller por insubordinación cuando cuestionó una discrepancia contable. Era una mujer con una columna vertebral de acero perfeccionada durante décadas aplicando el sistema decimal de Dewey. Llorar no reparará el estacionamiento, dijo Cynthia Yanner, su voz no era cruel, pero sí firme. Lo que necesitamos ahora no son disculpas, sino transparencia. Necesitamos auditar cada centavo. Necesitamos reescribir los estatutos para despojar a cualquier individuo del tipo de poder que David Miller se dio a sí mismo. Y tenemos que empezar a actuar como vecinos nuevamente, no como sospechosos. Una ola de aplausos recorrió la sala. En ese momento se eligió un nuevo líder. Se formó una junta provisional en el acto y Eleanor fue elegida presidenta por unanimidad. Su primer acto fue agradecer formal y públicamente al residente de 136 Maplewood Drive. No usó el nombre de Amani, respetando su privacidad, pero todas las cabezas en la habitación se volvieron hacia la esquina trasera. Imani asintió levemente, casi imperceptiblemente. Se había pasado la antorcha. Mientras la comunidad comenzaba su largo proceso de curación y reconstrucción, Amani estaba involucrado en una tarea más familiar: garantizar que la destrucción de una empresa criminal fuera absoluta. Aunque oficialmente estaba de licencia, su conexión con el caso era innegable. Tenía llamadas semanales con el detective Flores y Ben Consincaid, su colega del FBI, que ahora actuaba como enlace. La mesa de su comedor, alguna vez cubierta de libros de historia, ahora estaba cuidadosamente repleta de copias de estados financieros, facturas falsificadas y registros bancarios. Ella no fue solo el catalizador. Ella fue la mano silenciosa que guió el caso. Su experiencia como oráculo resultó invaluable. Vio patrones que otros pasaron por alto. Notó el nombre de un proveedor recurrente, Precision Paving, en las facturas de 3 asociaciones de propietarios diferentes en el área de los 3 condados, todas las cuales tenían tarifas inusualmente altas y presidentes autoritarios. Unas cuantas investigaciones discretas revelaron que Miller formaba parte de una pequeña red podrida. Estos presidentes de asociaciones de propietarios, todos hombres sacados del mismo molde de figuras de autoridad fallidas, se recomendarían mutuamente las empresas fantasma para los contratos, creando un esquema de sobornos que defraudó a cientos de propietarios. Miller no era solo un ladrón de poca monta. Fue un actor clave en una conspiración regional. La investigación se disparó. Lo que comenzó con una sola cámara de seguridad en Maplewood Drive llevó a 3 arrestos más. La disolución de otras 2 juntas corruptas de Hoa y un artículo en el periódico más grande del estado sobre el sindicato suburbano. El archivo de Imani, que había comenzado como Miller-David-01,
ahora tenía varias subcarpetas y referencias cruzadas. El fiscal estadounidense estaba extasiado, construyendo un caso sólido que sentaría un precedente para procesar el fraude de Hoa. Mientras tanto, en Oak Haven, los cambios eran palpables. Bajo la dirección de Eleanor, la nueva junta desmanteló metódicamente el régimen opresivo de Miller. La infame carpeta de reglas fue colocada ceremonialmente en un contenedor de reciclaje en una reunión comunitaria. Los tonos aceptables de blanco para los adornos se ampliaron para incluir, para deleite de muchos, simplemente blanco y encaje chantilly. Se abolió la norma sobre la visibilidad de los cubos de basura. Pero el cambio más significativo propuesto por la propia Eleanor fue la enmienda Wayase, aunque nunca se llamó así oficialmente. Estableció el derecho absoluto del propietario a instalar dispositivos de seguridad personal. Y la Asociación de Propietarios incluso asignó un pequeño fondo para ayudar a los residentes mayores a comprar e instalar cámaras. El barrio que alguna vez fue el reino ciego de Miller se estaba convirtiendo en una fortaleza de vigilancia mutua, un lugar donde la comunidad cuidaba de sí misma. A medida que la primavera dio paso al verano, el frío entre los vecinos comenzó a derretirse. Se organizó una barbacoa comunitaria, la primera en años. Ammani había planeado saltárselo, ya que su instinto de anonimato anulaba cualquier deseo de socializar. Pero Eleanor Vance acudió personalmente a su puerta. «Sería un honor que vinieras», dijo la mujer mayor, con ojos claros y directos. «No tienes que decir una palabra si no quieres, pero tu presencia significaría mucho. Mostraría a todos que el miedo realmente ha desaparecido». Entonces Ammani fue. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camiseta azul sencilla, con la esperanza de pasar desapercibida. Era un esfuerzo feudal. Mientras caminaba hacia el parque comunitario, un espacio que siempre había visto como un terreno estéril y demasiado cuidado, las conversaciones se calmaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Entonces un hombre que ella reconoció como Tom, del otro lado de la calle, levantó su vaso de plástico. «A nuestro vecino», dijo, con voz alta y clara, «por devolvernos nuestro barrio». Estalló un coro de aquí y para nuestro vecino, seguido de un sincero aplauso. Ammani, mortificado pero profundamente conmovido, hizo un pequeño gesto con la mano. Para una mujer acostumbrada a operar en las sombras, a ser un instrumento de justicia sin nombre y sin rostro. Esta abierta muestra de gratitud fue a la vez extraña y profundamente conmovedora. A lo largo de la tarde, la gente se acercó a ella no para entrometerse ni hacer preguntas invasivas, sino para compartir sus historias. Tom le contó que Miller le había impuesto una multa de $500 porque supuestamente el aro de baloncesto de su hijo estaba demasiado cerca de la acera. Una joven madre contó entre lágrimas cómo Miller había amenazado con sacar a su perro de la comunidad debido a los ladridos excesivos, una queja que él había inventado después de que ella lo desafiara por un aumento de tarifa. Cada historia era un pequeño hilo en el vasto tapiz de mezquina crueldad que Miller había tejido. Ammani los escuchó a todos. Ya no era solo una agente del FBI que analizaba el expediente de un caso. Ella era una vecina que escuchaba a su comunidad. Se dio cuenta de que la quietud que había anhelado cuando llegó por primera vez era un silencio artificial y estéril nacido del miedo. Esto, el sonido de los niños riendo a carcajadas, el chisporroteo de las hamburguesas en la parrilla, el murmullo bajo de una conversación genuina. Este era el sonido de la verdadera paz. Un mes antes de que finalizara su licencia, recibió la llamada del detective Flores. «Se acabó», dijo María, con una nota de satisfacción en su voz. Miller se declaró culpable. Ante la montaña de pruebas que desenterraste, se dobló como un traje barato. Lo condenarán a 7 años en una instalación federal. Los otros 2 presidentes recibirán sentencias similares. No solo limpiaste tu vecindario, Wayase. Limpiaste la mitad del condado. Ammani sintió una tranquila y profunda sensación de finalidad. Ya estaba hecho. El monstruo estaba enjaulado. Se había hecho justicia.
Sus últimos días en Oak Haven fueron serenos. El barrio había encontrado su nuevo equilibrio. Su casa ya no era un espectáculo, sino simplemente un hogar. Pasaba las tardes leyendo en el porche. El suave ritmo de la comunidad revitalizada crea un relajante telón de fondo. La cámara de seguridad encima de su puerta ya no era una declaración de desafío, sino una simple pieza de hardware, una de las muchas que ahora salpican las casas a lo largo de la calle. El día antes de su informe a Quantico, Eleanor Vance y Tom pasaron por allí. Sostenían una gran gardenia en una hermosa maceta. «Queríamos darte algo», dijo Eleanor con una cálida sonrisa. «Para agradecerte, pero también para que tengas una razón para volver y visitarnos. Los Gardinas necesitan cuidados, ¿sabes?» Por una vez, Imani se quedó sin palabras. Aceptó la pesada vasija y la fragancia de las flores blancas llenó el aire. «Gracias, Leonor». «Tom, eso significa mucho». «No», dijo Tom, con expresión seria. «Lo que hiciste significó mucho. Nos recordó que una persona que hace lo correcto puede cambiarlo todo». Esa noche, Imani se sentó en su porche por última vez, con la fragante gardenia a su lado. Miró hacia la calle mientras anochecía. Vio encenderse las luces en las casas de sus vecinos. Ahora sabía sus nombres. Sabía los nombres de sus hijos y de sus perros. Había venido aquí buscando un lugar tranquilo donde esconderse del mundo, un ambiente estéril para relajarse de los horrores de su trabajo. Ella había fracasado en esa misión. En lugar de esconderse, se vio obligada a permanecer de pie y luchar. Y al hacerlo, encontró algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. No solo quietud, sino un hogar. Su teléfono vibró. Fue concedido. El oráculo regresa. Su voz chisporroteó a través del altavoz. ¿Estás listo para volver a perseguir monstruos reales? Imani miró la calle tranquila y las luces parpadeantes de las casas llenas de personas que estaban a salvo porque ella se había negado a dar marcha atrás. «Nunca me detuve. Ven», dijo en voz baja. «Simplemente vienen en diferentes tamaños». Sabía que mañana haría las maletas, cerraría la puerta y se alejaría de Oak Haven. Cambiaría el aroma de gardinas por el aire estéril de las oficinas gubernamentales. Una vez más se convertiría en un fantasma. Pero esta vez, llevaría consigo el recuerdo de este lugar, un recordatorio de las vidas que protegió, no solo a escala global, sino también humana. La quietud que finalmente había encontrado no estaba en la ausencia de ruido, pero en presencia de una paz dura y ferozmente protegida. Su trabajo, por ahora, estaba hecho y esa es la increíble historia de cómo el intento desesperado de un tirano de poca monta por intimidar a su nuevo vecino hizo que todo el peso del FBI cayera sobre su pequeño reino corrupto. Es un poderoso recordatorio de que las personas más modestas a menudo pueden ser las más fuertes y que la sed de poder, especialmente cuando no se la gana, puede conducir a una caída espectacular. Aprendí una dura y permanente lección sobre lo que es real. Parece la justicia. El karma llegó para él no solo en forma de prisión, sino también en el desmoronamiento completo y total del mundo falso que construyó a su alrededor. ¿Qué te pareció la dura dosis de realidad de Miller? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si esta historia de justicia le resultó satisfactoria, presione el botón me gusta, compártala con alguien a quien le guste y asegúrese de suscribirse al canal para conocer más historias increíbles de karma y consecuencias. Gracias por escuchar.